Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que está causando un gran revuelo. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu vuelven a ser el centro de atención tras un inesperado encuentro con la familia de Esla. Lo que ocurrió y las palabras que se dijeron podrían cambiarlo todo. Según fuentes cercanas, Halil İbrahim Ceylan, conocido por su elegancia y carisma, decidió dar un paso que muchos consideraban imposible, visitar a la familia de Esla Turkoglu en su propia casa. Todo esto ocurrió tras semanas de rumores sobre una posible reconciliación. Al llegar, fue recibido con cierta tensión, pero también con curiosidad. Vengo porque necesito que me escuchen, necesito que Esla me perdone, habría dicho Halil con una voz firme pero cargada de emoción. La situación, lejos de ser un simple gesto, se convirtió en un momento lleno de emociones. Esla, quien había estado evitando cualquier contacto público con Halil, fue sorprendida por la valentía de este paso. Una fuente cercana aseguró que ella, al verlo sentado en la sala junto a sus padres, no pudo evitar exclamar, «Halil, ¿qué estás haciendo aquí?». Su tono era una mezcla de sorpresa e incredulidad. Los minutos que siguieron fueron intensos. Halil, sin apartar la mirada de Esla, respondió, «He cometido errores, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendarlos. No vine aquí para hablar del pasado, sino para construir un futuro». Estas palabras, según testigos, lograron que incluso los padres de Esla intercambiaran miradas de complicidad, como si reconocieran un genuino arrepentimiento. En medio de esta tensión, Esla optó por escuchar. La conversación se extendió durante horas, con Halil compartiendo sus sentimientos y explicando situaciones que hasta entonces habían permanecido en silencio. «No espero que me perdones hoy, pero sí quiero que sepas que cada día pienso en cómo hacerte feliz», se le escuchó decir en un momento de profunda honestidad. La noticia de este encuentro no tardó en filtrarse a los medios, y las redes sociales explotaron con comentarios y teorías. Muchas seguidoras expresaron su apoyo a Halil, destacando su valor para enfrentar a la familia de Esla. Otras, en cambio, mostraron escepticismo, preguntándose si este gesto sería suficiente para reparar lo dañado. Por su parte, Esla ha guardado silencio público, aunque testigos afirman que su expresión al final del encuentro era más relajada que al principio. Halil, al salir, se despidió con un «gracias por darme la oportunidad de hablar», dejando la puerta abierta a futuras conversaciones. Mientras tanto, afuera de la casa, varios curiosos comenzaron a congregarse. Algunos eran vecinos, otros simples admiradores que habían seguido la historia de Halil y Esla desde sus primeros trabajos juntos en televisión. El rumor del encuentro se propagó con rapidez, bastaron unas cuantas publicaciones en redes sociales para que se generara una pequeña multitud. Algunos grababan videos, otros debatían acaloradamente sobre si este gesto era un signo de amor verdadero o una estrategia mediática. Dentro, la atmósfera continuaba cargada de emociones. Esla, aunque inicialmente rígida, comenzó a mostrar leves señales de apertura. Tomó asiento frente a Halil, cruzando las manos sobre sus rodillas. Sus padres, sentados a los lados, permanecían atentos pero sin intervenir. «Halil, no sabes por todo lo que he pasado», dijo ella, con una voz suave pero firme. Él, sin interrumpirla, asintió con la mirada fija, como si cada palabra fuera una llave que abría un capítulo de su historia. En ese momento, la madre de Esla intervino: «Los errores se cometen, hijo, pero lo importante es cómo se corrigen». Halil agradeció esas palabras y respondió: «Sé que no basta con pedir perdón, pero quiero demostrar con hechos que puedo ser mejor». Ese intercambio pareció suavizar aún más la tensión. El padre de Esla, conocido por su carácter reservado, esbozó una ligera sonrisa, aunque sus ojos seguían evaluando cada gesto de Halil. La conversación giró hacia los proyectos profesionales de ambos. Halil mencionó que, a pesar de las dificultades, siempre había admirado la fuerza y determinación de Esla. Ella, por su parte, confesó que había momentos en los que extrañaba la complicidad que compartían en los rodajes y en la vida cotidiana. Ese reconocimiento mutuo de buenos recuerdos hizo que las miradas se suavizaran y las palabras fluyeran con menos reservas. Fuera de la casa, algunos periodistas comenzaron a llegar, alertados por el revuelo en las redes. Los flashes de las cámaras iluminaban la fachada, y el murmullo crecía. Un amigo cercano a la familia, que había llegado para ver si necesitaban apoyo,
les pidió a los reporteros que respetaran la privacidad del momento. Sin embargo, era evidente que la noticia ya había cobrado vida propia. En un momento de silencio dentro de la sala, Alil sacó de su bolsillo una pequeña caja. No era un anillo, sino un delicado colgante con una piedra azul que, según contó, había pertenecido a su abuela. Quiero que lo tengas, no como un símbolo de compromiso, sino como un recordatorio de que siempre estaré aquí para ti, dijo con voz temblorosa. Esla lo tomó en sus manos, sorprendida, y durante unos segundos no dijo nada. Finalmente, murmuró, es hermoso, y no esperaba algo así. El ambiente cambió ligeramente. Hubo sonrisas tímidas, y hasta una breve risa cuando Alil recordó una anécdota divertida de sus primeros días de rodaje juntos. Esa risa compartida rompió un poco la barrera invisible que los había separado en los últimos meses. La madre de Esla aprovechó ese momento para sugerir que compartieran un té, lo que todos aceptaron. En la cocina, el sonido del agua hirviendo y el aroma del té recién hecho aportaron un aire de normalidad a una tarde que había comenzado con tensión. Mientras tomaban el té, hablaron de sus familias, de amigos en común y de lo mucho que habían cambiado desde que se conocieron. Esla reconoció que, aunque aún tenía heridas que sanar, veía en Alil una determinación que antes no había percibido. Él, por su parte, expresó que entendía que el perdón no era inmediato, pero que estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario. La conversación se prolongó hasta que el cielo comenzó a oscurecer. Antes de irse, Alil se levantó, miró a cada miembro de la familia y dijo, gracias por abrirme la puerta y el corazón, aunque fuera solo un poco. Esto significa más de lo que puedo expresar. Esla lo acompañó hasta la puerta, y aunque no hubo abrazos ni promesas explícitas, el brillo en sus ojos y la leve inclinación de su cabeza parecían decir que algo había cambiado. Afuera, los periodistas intentaron obtener declaraciones, pero Alil se limitó a decir, no hay nada más que agregar por ahora. Solo fue una conversación entre personas que alguna vez compartieron mucho. Luego se subió a su coche y se marchó, dejando tras de sí un eco de expectativas, rumores y esperanzas. Esa noche, en redes sociales, el tema se convirtió en tendencia. Los fanáticos analizaban cada gesto, cada palabra filtrada, y las especulaciones iban desde una reconciliación inminente hasta una simple reunión de despedida. Nadie sabía con certeza qué pasaría después, pero lo ocurrido esa tarde había reavivado una historia que muchos creían terminada. En los días siguientes, Esla fue vista paseando sola por un parque, luciendo el colgante que Alil le había regalado. Las imágenes, captadas por un paparazzi, alimentaron aún más la curiosidad del público. Algunos interpretaron el gesto como una señal de que estaba abierta a una nueva etapa, mientras que otros lo vieron como un simple aprecio por un obsequio cargado de significado. Mientras tanto, Alil se mantuvo discreto, evitando entrevistas y limitándose a publicaciones breves en sus redes sociales, siempre con un tono reflexivo. En una de ellas, escribió, a veces, el camino más difícil es el que lleva de vuelta a casa. Ese mensaje fue interpretado por muchos como una alusión directa a Esla y a la reunión con su familia. La historia, lejos de concluir, parecía entrar en un nuevo capítulo. Los que conocen a ambos aseguran que, aunque las heridas no sanan de un día para otro, el encuentro había abierto una puerta que podría conducir, con paciencia y honestidad, a una reconciliación genuina. El tiempo, como siempre, tendría la última palabra. Queridas seguidoras, no olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan sobre esta inesperada reunión. ¿Creen que Esla perdonará a Alil? Las leo.